Gracias por continuar con nosotros aquí en nuestro canal de entrevistas. Hace unos días comentábamos con ustedes sobre el tema de Cherán, este municipio purépecha allá en Michoacán, que ha sido ejemplo de resistencia, de enfrentamiento a los intereses narcocorporativos, a los intereses narcocapitalistas, representados por la empresa criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación y que vale la pena explorar también su historia, vale la pena explorar la situación actual que se está viviendo y por qué se convierte en esa ambición que lleva a estos grupos criminales a continuar precisamente con las agresiones, a intentar someter a este poblado que sin duda alguna también tenemos que preguntar qué tan emblemático llega a ser en los escenarios que actualmente viven muchas comunidades originarias. Voy a platicar al respecto con el doctor Alberto Colín, antropólogo e investigador en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Doctor, gracias por tomar la comunicación, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, buenas a todos, a todas quienes nos escuchan y pues aquí andamos. Pues de entrada, doctor, te preguntaría, eh, Cheram, ¿dónde ubicamos a Cheram en toda esta dinámica por parte de este crimen organizado, por parte de estos intereses que se mueven alrededor del mismo? Bueno, Cherán es un municipio en la zona central del estado de Michoacán que desde el 2011 está impulsando un proyecto de autogobierno y de autodeterminación a través de la conformación de sus instituciones de gobierno comunal y que inició en el marco de la llamada guerra contra las drogas. O sea, es un movimiento que inicia contra la inseguridad, contra la tala inmoderada de bosques, y a partir de ahí se desarrollaron varias aristas de la organización política comunitaria, y hasta la fecha, pues más ya de 10 años, más han ido pasando alrededor de 4 consejos comunales, es decir, la autoridad jurídica que suplantó a la presidencia municipal. Se conformó un gobierno colegiado por 12 integrantes y ya han pasado 4 periodos de ese gobierno comunal donde han mantenido un proyecto político de organización territorial muy importante a nivel nacional, porque muestra también cómo el movimiento de los pueblos purépecha han establecido un marco de autodeterminación muy importante para la defensa de sus recursos y para el ejercicio del autogobierno. Y en ese marco, pues hay una serie de proyectos que han tratado de despojar a las comunidades de sus territorios a través de la incorporación de mercados ilegales, de economías alrededor de la producción de drogas, pero también de la tala inmoderada, y en otras regiones, incluso también ya en la meseta, pues de el monocultivo de aguacate, donde los grupos armados han tenido pues uno de sus tentáculos muy metidos en ese negocio legal, es decir, la vinculación entre ilegalidad e ilegal en el marco de una economía capitalista es la que ha potenciado que estas agrupaciones criminales tengan el interés por ingresar en estos territorios comunitarios, que en varios lugares, como no hay un proceso de organización comunitaria que ha impedido el acceso a estos grupos, pues han estado tratando de involucrarse en diferentes pueblos que están alrededor de Cherán, porque Cherán es un municipio y las demás, y generalmente son comunidades pequeñas, que no son municipios, las que están teniendo mayor incorporación o mayor presión por parte de estos grupos criminales para acceder a los recursos naturales de estos pueblos, ¿no? En toda la meseta purépecha. Ese es un escenario complejo donde ahorita se está moviendo Cherán, porque es una realidad que los pueblos alrededor están sufriendo sistemáticamente ataques de la naturaleza, como lo que vivió Cherán hace unos días. Es decir, no es algo esporádico, sino que hay una estrategia constante de estos grupos respaldados por este interés narcocapitalista de entrar a través de estos lugares que rodean al municipio. Sí, porque alrededor hay varios municipios que trataron de emular el ejercicio de autogobierno que impulsó Cherán en el 2011 y que se fue institucionalizando a través de una negociación política con el nivel de gobierno subnacional, pero también federal. Y, por ejemplo, se institucionalizó ya formalmente la ronda comunitaria, que es este órgano de seguridad del propio pueblo, integrado por comuneros y comuneras de Cherán,
y en otros lugares se trató de impulsar guardias comunitarias, lo que llaman las cuarichas en otros lugares cercanos a Cherán, tratando de hacer este seguimiento a los proyectos etnopolíticos purépechas, pero ha sido muy diferente que en el caso de Cherán, que una serie de elementos condicionaron para que se emergiera ese proyecto de gobierno y su carácter de municipio, que no han tenido otros pueblos de la misma manera. Se ha ejercido, por ejemplo, lo que se ha llamado el presupuesto directo, que es un modo de autonomía en el cual se accede a los recursos y la comunidad se organiza para ver cómo gestionan esos recursos. Pero eso no ha sido lo suficientemente fuerte para bloquear el ingreso o la presencia de estos grupos criminales que tienen obviamente bastantes elementos, o sea, personas que participan en ese negocio y también tienen una fuerza armada considerable que, que hace que sea muy difícil evadir los procesos cuando ellos intentan ingresar a las comunidades. Pero eso no quiere decir que todas las comunidades estén sujetas al control de los grupos criminales, sino que hay una tensión permanente entre estar, no estar, por momentos aparecen, por otros momentos hacen negocios muy, digamos, muy silenciosos, donde no hay tanto homicidio o episodios victimizantes, entonces hay una suerte de relación compleja y ambigua entre los pueblos y las organizaciones criminales que tienen presencia en la zona. ¿Está solo Cherán más allá del apoyo comunitario, doctor? Me refiero a que parecería como que es cuestión de tiempo, digámoslo de esa forma, ante este tipo de embates. Y la pregunta es, ¿en dónde está el respaldo por parte de las autoridades? Pues desde hace muchos años se ha apostado, o sea, Cherán tiene una postura muy de negociación y de trabajo cercano con el gobierno del estado para ver en qué se pueden apoyar. Por ejemplo, ha habido durante estos años muchos apoyos de la Secretaría de Seguridad Pública hacia la ronda comunitaria a través de talleres de capacitación, de entrega de equipos, de patrullas, de formación de los propios miembros de la ronda. Eso es verdad, ¿no? Esa es una posición que la comunidad ha tenido desde su inicio, una gestión y constante de relación con el Estado, es decir, no hay una separación. Y esto implica que constantemente haya unos señalamientos pues, de trabajo cooperativo para afrontar este panorama de inseguridad que permea en toda la zona, pero que en Cherán no ha penetrado de manera fuerte. Pero no ha penetrado porque el gobierno del estado haya generado políticas para que eso no suceda, sino porque la organización comunitaria ha sido mucho, muy fuerte para evitar estas incursiones de los grupos armados y que de alguna manera utilizan estratégicamente los recursos del estado para proteger su comunidad y su proyecto de autogobierno, ¿no? En un marco donde ellos también durante estos años han tratado de incidir en otras comunidades a través de asesorías, a través de visitas a otros pueblos, de comisiones que han ido a trabajar y asesorar a otras comunidades, pero porque saben que solos no van a poder resistir esa presencia tan fuerte de los grupos armados y necesitan que otros pueblos también fortalezcan sus proyectos de organización comunitaria. En ese marco lo han intentado, ¿no? Pero tampoco Cherán ha podido pues hacer que todos hagan lo mismo y no sería deseable. Cada quien tendría que organizarse a sus modos, pero sí creo que la organización al interior, a pesar de sus contradicciones, ha podido frenar este tipo de violencias, ¿no? Y simplemente mostrar que, por ejemplo, ha habido una tasa de homicidios bajísima dentro del municipio, de feminicidios también es súper escasos, y no hay casos de desaparición en ese municipio, pues te habla de la efectividad de este proyecto de autogobierno que con sus dificultades y con sus disputas también al interior, como todo proceso, pues ha tratado o ha podido solventar una estrategia más o menos viable de vida frente a estos poderes que han permeado en todo el estado de Michoacán. Eso iba también. Un ejemplo de cómo a través de la comunidad, a través de lo comunitario, más allá de ese individualismo que durante décadas fue fomentado,
pues puedes contrarrestar problemas tan serios y tan graves, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que eres capaz de contrarrestar a una empresa criminal, que eres capaz de gobernarte como tal y que eres capaz de dar resultados precisamente cuando hay ese espíritu colectivo, ¿no? Tú corrígeme, doctor, tú eres el experto, por supuesto, pero que tendría que servir, entiendo el tema de las leyes, el federalismo y todo ello, pero que en la esencia tendría que servir muchas veces para enfrentar este tipo de problemas. Sí, porque no es una receta como siempre hemos planteado, pero sí es un modo, una expresión de la autonomía de los pueblos originarios que a través de la defensa de los bienes comunes y de la organización política con base en sus usos y costumbres, pues han podido de alguna manera solventar una estrategia de vida digna sin desprenderse del mercado capitalista, ¿no? Porque al final de cuentas hacen parte de un circuito también de consumo, cultural, político, de mercancías, etcétera, que no se deriva de otro tipo de autonomías de facto como pasa en el sur de México. Pero sí es a la vez una forma de proveer seguridad a una población que no es menor. O sea, estamos hablando de casi 20,000 personas. Entonces, porque a veces se tiende a pensar que estos proyectos de autonomía no tienen un alcance mayor porque son de comunidades muy pequeñas, ¿no? De cientos de personas. Bueno, Cherán demuestra en sus características semiurbanas que puede un proyecto de esta magnitud dar seguridad a alrededor de 20,000 personas. Entonces, ese tipo de experiencias yo creo que es muy útil conversarlas, difundirlas, apoyarlas, protegerlas desde la sociedad civil, porque son escasos los casos en los que proyectos de esta magnitud han podido hacer frente a las violencias que hoy estamos viviendo en la mayoría del país. Otro caso muy emblemático en el estado de Michoacán es el caso de Ostula, que también es un pueblo nahua en la costa de Michoacán y que constantemente han vivido estos episodios que acaba de pasar en Cherán. Tal vez en Ostula esté pasando mucho más y más repetitivo, de que una agrupación criminal del estado de Jalisco pues ha estado tratando de atacar a la comunidad, a su proyecto de autonomía, y que ellos tienen pues una playa recuperada han denominado Xayacalan, y que este pueblo nahua a través de una guardia comunal muy parecida a la ronda comunitaria de Cherán, pues han podido también frenar estos embates de la delincuencia organizada y a la vez profundizar en un modelo de autogobierno y de autogestión ahí en la costa michoacana que llama mucho la atención porque también muestra la potencia organizativa de los pueblos originarios en otra región donde hay otros problemas y otra configuración histórica a la meseta purépecha, pero de alguna manera sí son dos ejemplos importantes que hay en Michoacán que hay que defender como muestras de que se puede vivir en una sociedad sin criminalidad. Oye, y en ambos los recursos naturales, ¿no? Como la gran ambición, pues más allá, obviamente del mercado de las drogas que manejan estas empresas, bueno, que es la misma empresa criminal la que lleva los ataques en ambos, es los recursos naturales, la madera, las playas, en donde hay, por supuesto, intereses que van mucho más allá de la figura del mencho, por ejemplo. Claro, sí, sí, muy de acuerdo. Ahora lo que pensamos algunos es que el negocio de las drogas es una dimensión pequeña de la empresa criminal, porque en realidad hay de fondo otro tipo de modelos que producen un capital para ellos. Una sería la extorsión, ¿no? Que es un modo en el cual han generado un recurso y esa extorsión no solamente es a la sociedad civil, sino también a los propios ayuntamientos, a las empresas privadas, como en el caso de las mineras en la costa, a las instancias de corte privado, ¿no? Como sucede en la Tierra Caliente. Entonces, todo esto también deja una derrama económica importante y el otro, pues, son los modelos, pues, de extractivismo que se ven en el estado de Michoacán, en el caso de la minería y en el caso del modelo de agroexportación, que es muy importante en la meseta, el caso del aguacate, que deja una derrama económica importantísima para los grupos armados, porque se hace una extorsión no solamente a la empresa que controla ese mercado y ese tránsito del fruto, sino también una extorsión a los trabajadores, una extorsión a los empaquetadores, a las empresas empaquetadoras y una extorsión a quienes hacen el tránsito de la mercancía. Entonces hay varios pasos
donde ellos inyectan una extorsión y viene un recurso y un capital muy importante de ese negocio. Y otro es el limón, los cítricos en la parte del suroeste del estado de Michoacán, donde vemos el mismo modo de operar, involucramiento desde de las organizaciones delictivas, como pasa en el aguacate, pasa en el limón, básicamente la misma estrategia, y lo mismo vemos en el caso de las mineras en la costa michoacana, ¿no? Teniendo como referente todos estos negocios, el puerto de Lázaro Cárdenas, que también es uno de los más importantes del país, y que a partir de ahí también hay un mercado que ellos controlan, ¿no? En contubernio con varias autoridades gubernamentales, porque esto no se puede pensar sin la presencia de lo estatal y que la presencia de lo estatal aquí tiene una naturaleza pues también delictiva, de complicidad, de permisividad de estos procesos, ¿no? Entonces, ante ese escenario es que las comunidades a veces están un poco trabajando de manera aislada para defenderse de estos procesos. Y solamente cuando ocurren episodios como lo que vimos en Cherán, pues alerta a medios, alerta a la sociedad civil misma para mostrar que esto está ocurriendo y lamentablemente esto no es casual, como ya bien decías al inicio, es parte de una política que se viene implementando en el Estado desde hace mucho tiempo y que vemos pues las consecuencias que ha dejado. La población de ambos lugares, tanto Tula que como bien señalas, doctor, es otro de los lugares emblemáticos en este tema y de Cherán. Eh, ¿Cómo asumen esto? Es decir, entiendo la organización, entiendo el momento, pero ¿cómo lo van asumiendo en el día a día? Es muy complicado porque al final de cuentas hay unos problemas que obedecen a sostener estos proyectos en el marco de la proliferación de estas economías ilegales y de que saben que son intereses para estos grupos, pero también al interior, la lucha de estos pueblos por organizarse, por tratar de contener las contradicciones, de disputar en la vida diaria esos proyectos de autonomía, porque creo que en ambos casos la autonomía no se piensa como algo que ya está dado, o que ya tienen a través de la validación judicial o de que el reconocimiento del Estado otorgue eso, sino que hay una lucha cotidiana por ver la autonomía como un horizonte en el cual se construye a través de los consensos y de la participación política de la propia gente de estos lugares, ¿no? Entonces eso es muy relevante porque las áreas donde se desarrollan estos proyectos autonómicos, como la salud, la comunicación, la seguridad, la alimentación, la educación, son pasos o proyectos de cada día que se alimentan a través justamente de la participación, del consenso, de la diferencia también, ¿no? Que es muy relevante y que día a día tratan de sacar adelante. Entonces es tanto el interior y la disputa que se tiene que dar al interior para que se sostengan estos proyectos, como teniendo en mente también que están en una disputa en el exterior frente a otros poderes que también están haciendo su trabajo para desarticular esos proyectos, que no porque sean reconocidos por el Estado quiera decir que pues son del todo aceptados, ¿no? O sea, esos derechos se han arrancado también con base en lucha social, en resistencia, en criticar a las estructuras estatales, como ha ocurrido de manera recurrente en los dos casos, en el de Cherán y en el de Ostula, ¿no? Entonces ahora vemos este reciente ataque y es claro que la comunidad pidió el apoyo a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano para que ingresaran a la comunidad a apoyar las acciones de la ronda comunitaria, pero no es indicio de que estén dejando en manos del Estado la solución de este problema, sino más bien de este carácter de negociación política que ha mantenido la comunidad a lo largo del tiempo y que se usa estratégicamente para darle continuidad al proyecto de autogobierno. Doctor Alberto Colín, de verdad un verdadero placer platicar contigo y aprender de ti, de este y otros temas. Te agradecemos muchísimo, de verdad, estos minutos para nuestra comunidad. Muchísimas gracias a ti, Jesús, y pues un saludo a todo tu auditorio. Espero que pues sigamos conversando en otros momentos. Muchísimas gracias, ¿eh?